español, socialismo, comunismo, masonería. Si observan, los dos periódicos son de la época de la Segunda República. Lo mismo en esto simbolizan las dos columnas masónicas y aquí en Boats, pero para los altos cargos y los enchufes hay que pasar por la escuela de Boats. La garra judía, el elemento de la garra es muy sintomático. Está haciendo una fórmula con afanismo, comunismo, socialismo, separatismo, masonería, lo de Carlavilla, ¿no? Con Pedroñez. Laica era un pegamento, pues ahí que están juntados pues, el socio capitalista, el socio industrial, el socio dirigente, el masón, el comunista y el judío. El único que falta, Abel Trin, que en vez de venir por Gibraltar, viene con los Pirineos, ¿no? Pero están los masones, los comunistas y los judíos. Otro elemento es el de la sangre, el puñal. Aquí tiene aquí la corrupción ambiente, la masonería, por más que le dan de comer, es insaciable. El caso de Stavisky también se hizo famoso. El monstruo universal que se come todo el mundo, la masonería. El tema de la educación religiosa. Aquí está lo mismo, ¿no? La enseñanza laica, los judíos, los anarquistas y los masones. Nuevamente el tema de la masonería, la serpiente que simboliza la masonería, pues abrazando a la enseñanza católica. La serpiente que decíamos antes, que con la cabeza y la cola en Israel, que protege todo el mundo. Lo mismo en este caso. La obra de envenenamiento. Esto pues es muy llamativo. La masonería como es con cuernos, la cola es un enchufe, y aquí, católico así dice, pero malas compañías que te tienen, ¿no? Imitando a los vascos, ¿no? El vasco con su paraguas y su chapela. Nuevamente la masonería, como ven, muy hermosa, muy bella, con los cuernos y el enchufe. Nuevamente la masonería, jugando con blancas y negras en el tablero internacional. Y aquí ya pasamos a elementos de la época nazi, contra el poder de las sociedades secretas, prohibición de los francmasones ya. Le dan la patada. Bueno. Este es del régimen de Vichy. Aquí tenemos la francmasonería, los judíos, el judío de Gaulle. Todavía un poco de tiempo y el mundo ya no le verá más. La cruz amenazada por la escuadra y el compás, el martillo y la hoz y la gama, la cruz gama. Otro elemento de la liga de Vichy contra los masones y los judíos, intentando limpiar Francia de estos elementos. El enemigo, aquí se representa el masón, pues todos sus, que al mismo tiempo es el ambicioso que tiene todo el poder. Esta es una película que hicieron los nazis en Francia, las fuerzas ocultas, demostrando cómo se iniciaba un masón con todos los elementos que ellos habían descubierto. Fue proyectada en primicia en el Grand Palais en París, y luego ya se extendió por toda la Alemania nazi. Otro, leer el cuaderno amarillo, que es una revista antimasónica que aparecía cada mes. Lo mismo sobre la masonería de San Juan. Eso está tomado del museo de Düsseldorf, el museo masónico. La obra de la masonería, Revolución y Anarquía, detrás de la máscara de la masonería, los documentos masónicos. Esto ya es también tomado de un museo masónico. De los
el falso juego de los políticos. Aquí las sociedades de Jaime Becermacht, las sociedades secretas también sobre la persecución de la masonería en Alemania. Y aquí ya pasamos a España, asesinos de España, marxismo, anarquismo, masonería. El elemento de los puños es muy sintomático, aparte del escudo roto, el comunista, el masón y el anarquista en este caso. Esta es obra del Carlalillo, de ese policía franquista, sí. Nuevamente, otra versión del mismo libro, pero con la misma iconografía, para que veamos que esta iconografía se utilizaba también en el otro sitio, en la Conferencia Nacional del PSUV, del año de julio del 37, también es el elemento de los puños. Aquí también, inglesa en el Partido Socialista Mexicano. El elemento, este sin embargo es un cartel de la España franquista barriendo a todos los políticos, castros, bolcheviques, la justicia social, FAI, masones, separatismo. El tema del barrido es muy típico en la literatura alemana y en la literatura portuguesa y nazi, que hay que barrer de la tierra a todos los que no están de acuerdo con nosotros. Nuevamente el enemigo, marxismo, anarquismo, masonería. Esto ya es puro contubernio de la época franquista, ¿sí?